hermanos, tienen ya preparado su corazón esta tarde para que Dios nos hable a través de su palabra y podamos estar en grado de atesorar lo bueno. Y si hay algo que no va a edificar, pues bueno, lo dejamos por a un ladito. Estamos siempre en Santiago, vamos siguiendo con la fe en el camino de la salvación. Mas el justo por la fe vivirá. La fe juega un papel muy importante en nuestra salvación. Santiago capítulo 2, versículo 14 al versículo 26. Lo leímos por la mañana y lo leemos por la tarde. Gloria a Dios. Por la mañana estuvimos viendo lo importante de estos dos elementos que componen la fe, ¿verdad? La certeza y la convicción, que tiene que ver con la sustancia y la demostración. Una cosa es creer en Dios y la otra cosa es demostrarlo con nuestras acciones, en nuestra vivencia, de que nosotros somos diferentes, porque esta fe en Cristo Jesús nos ha hecho diferentes. Dice la palabra del Señor, repitámosla para los que ya estuvieron por la mañana: la fe sin obras es muerta, aparece arriba. Hermanos míos, dice Santiago hablándole a los hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría la fe salvarle? Y si un hermano, él pone un ejemplo acá, y si un hermano o una hermana están desnudos, por decir, tienen necesidad, están pasando un momento de necesidad y tienen esa necesidad de ser del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros se dirige a los hermanos, le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré, dice Santiago, mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac como sobre el altar? ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde. Te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti. Hoy estamos acá, Señor, un día más, un tiempo más, delante de tu presencia en esta casa donde nos hemos acercado para alabar y glorificar tu nombre. Te pido, Señor, que nos ayudes en esta tarde, que tomes el control de nuestras vidas, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos, Señor, entender tu palabra, para que podamos reflexionar y los buenos consejos que salen de tu palabra puedan venir atesorados en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que podamos crecer, Señor, sanamente, que podamos madurar en este camino, Señor, rumbo a la eternidad. Toma el control esta tarde, Señor. Reprendo en tu nombre toda perturbación, todo lo que pueda estar molestando, Señor, cada vida, y que todos los presentes juntos podamos estudiar tu palabra y que tú nos puedas hablar y que podamos salir de este lugar edificados para la gloria tuya.
Sana a los enfermos, manifiesta tu poder, Señor, obrando en medio de tu pueblo, donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre. Dice tu palabra que ahí estás tú en medio de ellos. Por eso te clamamos, Señor, a esa presencia sanadora para que tú sanes toda clase de enfermedad. Hay malestares, hay enfermedades, hay dolores. Señor, sánalos. Hay inconformidades, problemas espirituales. Resuélvelos, Señor, con tu poder. Toma el control sobre toda influencia del enemigo, Señor. Líbranos y haznos disfrutar esta tarde delante de tu presencia, y que tu palabra sea el consejo sano para nuestras vidas en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús te lo agradecemos, Señor. A ti la gloria, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano, en su asiento. Gloria a Dios. Y sigamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Todopoderoso, que sigue haciendo maravillas en nuestras vidas. Estamos, gracias a Dios, de pie, saludables, quizás con algunos achaques o problemas, pero eso no es nada. Tenemos a nuestro Señor que tiene el control en nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprender cada día a vivir para Él. Vivir agradándole siempre a Él. Quizás en esta tierra nunca vamos a escuchar la voz audible de Dios diciendo: tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Pero de repente cada bendición que viene en nuestra vida tiene que ver con un regalo de Dios, quizás inmerecido, pero algo bueno estamos haciendo para que Dios en su misericordia derrame bendiciones sobre nuestra vida. Si tenemos salud, si tenemos alimentos, si tenemos donde habitar, eso es gracias a la misericordia de nuestro Dios. Entonces nosotros aprendamos a través de la palabra a conocer a Dios para poder vivir agradándole al Señor. Aprendamos a conocerlo. Cuando aprendemos a conocerlo, no es los detalles físicos, como es, qué color de piel, sino conocer a Dios tiene que ver qué le gusta a Dios, con qué le puedo agradar al Señor. Entonces en la mañana terminábamos, explicábamos y decíamos que Jesús dijo: si permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y hablábamos de cómo permanecer en la palabra en estos tiempos muy difíciles, que no hay necesidad de echarle la culpa al diablo, sino que basta abrir una conexión en las redes sociales y te puedes encontrar a un líder torciendo la palabra. Y esa es una oportunidad para poder negociar, para poder ceder, para poder aceptar quizás la enseñanza que está dando errada o equivocada y poderme desviar. Conocemos que Satanás trabaja minuciosamente, sutilmente, usando todo lo que esté a su alcance con el fin de engañarnos. Pues él es profesional en engañar. Nosotros podemos ser muy expertos en la Biblia, pero Satanás es muy furbo, pícaro, se las sabe todas. Y él trabaja, hermano, hasta el grado de que a veces ya estamos bien entrados, bien adentro de fallarle a Dios, que otros lo están viendo, y cuando se nos llama la atención nosotros todavía creemos que no es así, porque todavía no hemos descubierto que detrás de eso que estamos haciendo o que estamos enfrentando hay un trabajo muy sutil del diablo, minucioso, es muy cuidadoso, es muy detallista, porque cuando el cristiano se viene a dar cuenta es cuando ya consumió el pecado. ¿Se recuerdan la expresión de David? Cuando Natán le cuenta toda la parábola
Y David, al final de escucharla, hasta ese momento, él nunca se imaginó que lo estaban describiendo a él. Hasta que el profeta le dice: ese hombre eres tú. Y David, sorprendido, dice: ¿de qué, Natán? Qué tremendo, ¿no, hermanos? Bueno, tanto así que pecamos y a veces no hacemos conciencia. Pecan jóvenes, pecan adultos, pecan ancianos, y a veces no hacemos conciencia. Hasta nos podemos molestar por una disciplina, por una llamada de atención, porque es tan sutil el trabajo del enemigo que no nos damos cuenta que hace tiempos atravesamos los linderos hasta donde yo tenía permitido llegar. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Cómo poder entender hasta dónde puedo llegar? Entonces la Biblia nos enseña, Jesús dice: si permanecéis en mi palabra. Allá en mi pueblo habían las rezadoras. Yo sé que en toda América Latina, ¿verdad?, la tradición católica, las rezadoras que van a rezar para los muertos. Y entonces cuando muere una persona sin Cristo, hay un 9 días allá en mi país. Entonces hay rezos por 9 días, y a los 9 días hay un velorio sin muerto, pero se come tamales, pan, café. Pero para que usted tenga derecho a comer tamales y café, tiene que participar a los rezos que se hacen todas las tardes. Entonces hay rezadoras en el pueblo que las contratan, les pagan, ellos les dan una buena porción de comida por rezar. Entonces ellas agarran el catecismo todas las tardes y van a la casa donde está el altar del muerto, y ahí celebran todas sus locuras, porque eso es falso. Pero ahí están, ¿no? Y algunos rezos los hacen hablados y otros los hacen cantados. Y esta señora de la que le estoy describiendo, en la prisa que venía del trabajo, agarró, pensando que era ¿cómo se llama? Le dije, el catecismo. Agarró el libro y se fue. Y cuando estaba cantando, comienza y dice: del palo de jocote al palo de mango, ese es el lindero. Hija, le dice, me traje la escritura en vez del catecismo. ¿Por qué le cuento esto? Porque la escritura ahí describe los linderos de la propiedad. Y allá en mi país, pues los linderos son esos, un árbol que estaba ahí, ¿no es verdad? Aunque si ese árbol ya se perdió hace años, hay que buscarla. Ahí existió un árbol. Entonces están los linderos. Nuestra vida de cristianos también tiene linderos. Las reglas de Dios son las que nos determinan hasta dónde nosotros podemos llegar. Entonces imagínense, algunas veces nos pasa como esta rezadora, que por agarrar el catecismo agarró la escritura. La de nosotros debe ser escritura, no catecismo. O sea, la escritura de la palabra de Dios. No teorías, no pensamientos, no ideas de cualquier persona, sino qué es lo que Dios me permite. ¿Hasta dónde puedo ir? Entonces, si permanecéis en mi palabra, dice el Señor, seréis verdaderamente mis discípulos, ya que la iglesia está compuesta por discípulos. El discípulo dedica tiempo a Dios, el discípulo es cuidadoso, el discípulo escudriña, el discípulo, antes de escudriñar la palabra, prepara su vida, prepara su corazón, tanto así que para participar a un culto, la persona no debe preparar el corazón. Ha visto que generalmente el que preside la reunión dice: hoy prepara el corazón. No, usted ya tuvo que venir con el corazón preparado, porque si de casa salió con el corazón impreparado, hoy no va a recibir nada. Entonces tuvo que venir ya con eso: Señor, Señor, háblame, Señor, háblame. Hay un estudio muy bonito, ¿verdad?, que hoy casi no se da, pero que te lleva a cómo creer a que Dios habla y a que Dios te hable. Para saber, para creer y esperar que Dios te hable, pues tú debes creer en tu pastor también, porque te va a hablar a través del pastor.
Porque si no crees en tu pastor, entonces ya estás indispuesto para recibir, porque no es que Dios se presente en persona a hablar, usa sus instrumentos, sean estos burros o sean personas. Pero siempre va a usar sus instrumentos para hablar. Entonces, cuando un creyente tiene pastor, debe creer en su pastor. Y cuando viene a la iglesia, ya tuvo que orar por su pastor y saber: Dios me tiene que hablar por ese hombre. Sea feo, sea gordo, no sé cómo usted lo vea, pero usted debe saber que la única manera para que Dios le hable en la predicación es a través de ese hombre o el predicador que va a estar ahí. Dios tiene que usarlo. Pero es la manera como nosotros podemos escuchar la voz de Dios, a través de la predicación. Entonces dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, enfocándonos en la fe, que en la mañana le decía, la fe se compone de dos elementos, ¿verdad? Tiene la certeza y tiene la convicción, sustancia y demostración. La sustancia de algo real: creí en el Señor, esa es mi sustancia, porque creo en algo real, en alguien verdadero. Pero luego viene la demostración, que es lo que Santiago describe, que es parte de la fe, que una persona salva produzca obras buenas, porque hay un obrar bueno y hay un obrar malo. Todos los seres humanos, todas nuestras acciones están fundamentadas en algo que nosotros creemos, y en eso que creemos, eso hacemos, y eso que hacemos se llama una acción o un obrar. Si creo en un Dios falso, estoy obrando igual. La gente tiene su religión y está obrando. ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué resultados tiene? Nada. Condenación eterna. Hay juicio, hay problemas, hay consecuencias por estar obrando equivocadamente. Pero Santiago nos lleva a que nosotros podamos decidir por conocer al Dios verdadero y obrar de la manera correcta, como todo hijo de Dios debe obrar. Ahora, cuando a Jesús lo iban a acusar, cuando llegaron en una oportunidad, porque lo querían, levantaban acusaciones contra él y lo querían apedrear, Jesús les dice: ¿por cuáles o por cuál de mis buenas obras me queréis apedrear? Porque todo el obrar de él era parecido al nuestro. Bueno, nosotros no nos metemos con nadie, nosotros no murmuramos de nadie, nosotros no chismeamos de nadie, nosotros amamos a medio mundo, ayudamos a medio mundo, ¿no es verdad? No, nadie dijo amén. No hay valientes acá que digan amén. Ese era el obrar de Jesús. Entonces nosotros hemos sido diseñados solo para buenas obras. Y esas buenas obras, que son espontáneas, le decía en la mañana, nacen de un cambio interno que ha producido Jesús en nosotros. Por eso es que trasciende las fronteras, por eso es que va más allá. ¿Por qué? Porque eso nace de adentro, hacer, obrar para bien, sin ver a quién. Si yo antes de obrar primero me paro y veo a quién voy a ayudar, yo tengo un problema. Porque eso de reflexionar ya me está guiando a que yo pueda darle a quien yo creo que se lo merece, a quien yo creo que es digno. Porque que si es el pastor, yo lo invito a un buen plato de comida. Pero si es un hermano de la iglesia, vamos al buffet chinés, vamos, hermano. Ya es tropo, ¿eh? Al Giro Pizza, vamos. Al kebab, pues, hermano. Pero invité. ¿Se recuerdan del muchacho que pasaba vendiendo quesadillas por la calle, que le he contado varias veces?
nuestro pastor en El Salvador. Vaya a las quesadillas, riquísimas, de esas quesadillas que ven en el bar, ¿no? O sea, le hablo de esas, no es que eran esas. Vaya a las quesadillas, riquísimas. Y el pastor sale a la puerta y le dice, a ver, hijo, le dice, véndeme una quesadilla. El muchacho va y le dice, pastor, a usted le voy a decir la verdad. Le dijo, estas no son quesadillas, son unos caites viejos, duros, pastor. Le dice, cuando sean buenas le voy a traer. Porque nosotros hemos aprendido, hermanos, a ver categorías. Y entonces ver quién se merece y quién no se merece, quién es digno y quién no es digno. Cuando la Biblia habla de esta fe que opera, hermanos, en el amor de Dios, no ve fronteras. Usted no anda ofreciendo caites, ofrece siempre buenas cosas, sea quien sea. Hasta su enemigo puede venir enfrente y usted cuando ya le dio. ¿Y cómo hizo? No sé, me salió espontáneo ayudar. Por eso es que un buen cristiano no pone barreras cuando hay indiferencias con otra persona. ¿Por qué? Porque espontáneamente le viene a obrar a favor de esa persona que le está haciendo mal. Y la mente común dice, pero ¿cómo puedes ayudar a esa persona? ¿Pero cómo puedes hacer esto? ¿No ves cómo te trata? ¿No ves lo que dice? Y uno dice, no sé, no entiendo. Simple y sencillamente me viene el deseo de obrar. Eso es parte, hermano, de una fe interna que produce obras, porque el que es salvo debe producir obras. ¿Las obras no salvan? Pablo dice que no. El justo por la fe vivirá, y no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces el obrar no es para salvación, pero es parte de una persona salva. Y dice que nuestra fe, dice Santiago, se perfecciona a través del obrar. O sea, ¿cómo alguien puede decir que es buen cristiano? Porque las otras personas lo dicen porque lo ven obrar. Y se va acrecentando siempre su fe. Entonces fíjense que los seres humanos entonces son dos elementos, le decía, que componen esta fe salvadora que nos lleva camino a la salvación, ¿verdad? El creer en el Dios verdadero y luego el obrar, que tiene que ver con el cambio que este evangelio ha hecho en nuestra vida. Entonces estaba escribiendo un poco por ahí, y los seres humanos necesitamos dos órganos vitales para sobrevivir: el corazón y los pulmones. Si esos dos órganos no funcionan bien, entonces nosotros nos morimos. Porque el corazón bombea la sangre y los pulmones oxigenan la sangre. Y deben de funcionar bien. Son vitales para el funcionamiento del cuerpo. Cuando uno de los dos deje de funcionar, nosotros nos morimos. Deben de funcionar. Lo mismo en la vida espiritual, hermanos. Nuestro espíritu necesita que nuestra fe funcione juntamente con las obras, porque es lo que nos hace crecer. Entonces, la vida nueva, ¿verdad? El aceptar al Señor, eso nos dio la salvación. Pero ¿qué? Hoy necesitamos el obrar para oxigenar, para crecer, para madurar. Entonces las buenas obras perfeccionan la fe. Hace años le predicaba, hace un tiempo le prediqué y le dije: los cristianos o de la iglesia primitiva eran de otro mundo. ¿Por qué? Porque cuando hoy comparamos la iglesia con esa iglesia primitiva, hermanos, nosotros estamos bien lejos de ser como ellos. Abandonaban sus hogares, sus familias. Bueno, había una persecución, pero luego en el lugar donde convivían en comunidad tenían todo en común. Si uno comía, comían todos. Si uno tenía, tenían todos. Y nadie, dice la escritura, decía que era dueño
de lo que ahí estaba. Todo llegaba, hermano, puesto a los pies de los apóstoles para que ellos lo pudieran distribuir equitativamente a todas las personas que estaban ahí. Y tenían todas las cosas en común. Oraban. No por ellos, por los que estaban fuera predicando, por los que estaban en las cárceles, estaban siempre orándole al Señor, pidiéndole al Señor por los enfermos y por todo. Esto la iglesia de hoy no lo tiene. Nosotros nos preocupamos de orar solamente cuando nos descubren la enfermedad nosotros, o cuando nos damos cuenta que estamos en serios problemas, venimos a la iglesia para que oren por nosotros. No se ora más. Los martes y los jueves se viene acá a orar por los que no vienen, por los que están en necesidad. Pero casi nadie viene. Pero cuando el problema es mío, ahí sí yo quisiera que otros vengan. Por eso es que le digo que estamos lejos de ser la iglesia que fue la iglesia del inicio, porque nos hemos olvidado de esos elementos que esta iglesia naciente tenía y que la iglesia de hoy debe tenerlos, porque es parte de la fe y es parte de mi crecimiento espiritual, es parte de mi perfección. Me va perfeccionando cada día todas las buenas obras que yo puedo hacer, y eso mantiene mi fe. La fe y las buenas obras son para nuestra alma, así como el corazón y los pulmones son para que el cuerpo tenga vida. Así también es la fe y las obras para nuestra alma. Nos da la fortaleza espiritual, oxigena nuestras vidas para que nosotros vayamos siempre adelante y que no podamos fracasar. Los creyentes sin los elementos de fe y buenas obras, eso sufren crisis espiritual, y Santiago lo describe que como resultado tienen una fe muerta. Entonces fíjense que en los versículos que hemos leído, Santiago lo describe de tres maneras: la fe muerta, la fe satánica y la fe verdadera. Miren lo que dice el 14, para que nos demos cuenta, al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta Santiago, ¿podrá la fe salvarle sola, sin obras, sin nada? Se convirtió y no hace nada. Y si un hermano y si una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, ¿cómo puede una persona, verdad? La fe no se puede demostrar aparte de las obras. Por eso le decía en la mañana, las personas que van por delante: yo soy evangélico, yo soy evangélico. Y hoy ha visto que lo hacemos de todas maneras, ¿verdad? En nuestro auto hay un pescadito. Pero si la persona no se aparta, le podemos tirar la máquina encima, pero atrás va el pescadito. Que yo soy creyente en Cristo Jesús, porque ese es el símbolo de los cristianos, dicen, el pescado. Y vamos con las camisetas: Jesús te ama. Pero no me vayas a contradecir nada que te doy, Entonces, no se puede demostrar la fe si no es por las obras. Es la única manera, así lo está describiendo Santiago. Si no hay obras, entonces tú tienes una creencia muerta. Y lo predicamos y lo gritamos. Lo nuestro no es religión, ¿no es verdad? Y eso lo sostenemos. Lo nuestro es relación con Dios. O sea, es fe. Si la otra persona tuviera conocimiento de la Biblia, nos dijera: demuéstramelo. Jesús manifestó o nos dio instrucción
con respecto a las reglas de oro que tienen que ver con la demostración de la fe. Y entonces dijo, si alguien te pega en una mejilla, váyase preparando la otra. Entonces, durante descansa una, usted le pone la otra. ¡Pah! Y si quiere volver a repetirse, usted ya descansó la otra, vamos. Jesús lo dijo en las reglas de oro. Si alguien te pide la túnica, ellos usaban hasta 3 vestiduras, la túnica, la capa. Dice, no solamente le des la túnica, déjale aunque la capa. Mire qué tremendo, ¿no? Las reglas, cómo se demuestra la fe. La gente de afuera, especialmente, digamos, en Europa, no tanto conocen el evangelio, pero América Latina, hermano, o sea, de donde venimos nosotros, usted no puede engañar a nadie que está por la calle, porque nadie es ateo allá, todos saben del evangelio. Cuando uno va a evangelizar a la calle, la gente le escucha con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque conocen de Dios. Y ellos dicen, no, yo no acepto, porque cuando el día que acepte, dice, yo no quiero fallarle al Señor, yo sé que esa es cosa seria. Ellos lo saben. Si lo que no lo sabemos, somos los cristianos, que el evangelio es cosa seria. ¿Por qué es cosa seria? Porque tiene exigencias, porque tiene reglas, porque tiene principios, tiene mandamientos, tiene límites, y son cosas a demostrarle a las demás personas. Tanto así que la demostración de nuestra vida de fe juega un papel muy importante en la conversión de las personas. Imagínense la recomendación que da la Biblia a las mujeres, porque a veces nosotros pensamos que entre más hablamos, más ganamos, más conquistamos, y en cambio la Biblia a las mujeres le da la recomendación, dice que con el ejemplo, sométase a su esposo, cuide bien su casa, cuide a sus hijos, y esto, dice, hará que otras personas se conviertan. Y a nosotros no es poco, nada más que a nosotros no nos dice eso porque hablamos menos los hombres. Por eso no nos habla, nosotros nos habla de otra cosa. En cambio nosotros nos pide hablar, porque es la dificultad que tenemos comunicarnos. Pero nuestra vida de obrar, hermano, juega un papel muy importante con las personas para que se conviertan. Son miles y miles de personas que se han convertido solo por ver. Esposos se han entregado solo por ver a la esposa que se convirtió. Porque es una manera de evangelizar. El esposo también se convirtió y la esposa se convierte. Se convirtió un hijo y se convirtió toda la familia. El problema es que llevamos todavía credos que no son bíblicos, sino satánicos. Pero Dios dice que seamos mansos, pero no mensos. Entonces siempre tenemos una parte humana que se está defendiendo y que la otra persona no quiere ver eso. ¿Por qué te defiendes? Los pleitos en nuestras comunidades, las divisiones, me voy de la iglesia, son por esas indiferencias donde ya presenté defensa, porque todos buscamos solucionar eso. Imagínense que la gente viene a una iglesia ya formada por años y quiere que esa iglesia cambie para ellos, cuando son ellos que fueron traídos, que deben adecuarse al sistema de la iglesia. No es la iglesia cambiar, sino vamos a pasar cambiando cada vez que viene uno. ¿Qué te gusta? ¿No te gusta esto? Lo quitamos, votamos, hacemos otra cosa nueva. No, uno se convierte al evangelio para adecuarse a los principios que la Biblia enseña, a la instrucción que la Biblia nos da. No podemos defender, hermanos, cuando nos provocan o cuando nos dicen cosas que de repente nos hace sentir mal. Por eso es que
Isaías 700 años atrás habla de Jesús. Y dice: como cordero será llevado al matadero, no abrirá su boca. Y lo pasearon, hermano, por todo Jerusalén. Y lo llevaban de el emperador al gobernador, al César. Y los verdugos que lo andaban paseando lo laceraban, lo torturaban, le tiraban la barba, le decían blasfemas contra de él. Y dice que Jesús no abrió su boca. Y cuando estaba en el clímax de la agonía, cuando él en su dolor como humano, porque la Biblia dice que habla de los gritos de Jesús, y cuando él expresó el dolor y que estaba agonizando, y antes de decirle: Padre, ¿por qué me has desamparado?, él le da un vistazo a los hombres y parte de los que le habían torturado a él, y dice: Padre, perdónales, porque este atajo de ignorantes me ha golpeado. No saben lo que hacen, dice. ¿De dónde sale? Sale de sus entrañas, sale de lo más profundo, sale del mismo amor de Dios que Él tenía para la humanidad. De tal manera Dios había amado al mundo, y nuestro Señor Jesucristo amaba al mundo de la misma manera. A pesar de que lo habían desechado, lo habían torturado, Él logra expresar: Padre, perdónales, yo no quiero el mal para ellos, no les tomes en cuenta su pecado. No, nosotros perdonamos, pero queremos ver el carro fúnebre que pase frente a nosotros. Se lo dije, que no se metiera con el siervo de Dios. Por eso está así. Usted ve hoy por todos los medios de comunicación que alguien cayó y alguien le fue mal, está enfermo, se está muriendo. Pues algo hizo. Porque estamos siempre dispuestos a lanzar la piedra, hermanos, y bueno, eso nos pasa a todos nosotros, con lo cual tenemos que luchar, que el Espíritu de Dios tome el control en nosotros, para que podamos tener el control de todo nuestro accionar. ¿Por qué? Porque mi fe de decir que yo creo en el Señor se va perfeccionando con el obrar. Si yo no obro para bien, entonces mi fe es muerta, no produce nada. La única manera, le dije, para demostrar la fe es a través de las obras. Si no hay obras, si no hay buena obra, si no hay buenas acciones, si no hay buen comportamiento, si no hay un buen estilo de vida, no es fe, es una creencia muerta. Ahora, hay una fe, Santiago describe una fe satánica, versículos 19 y 20, vea lo que dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen. Pero el hecho que los demonios crean y tiemblen no los salva. Ahora, los demonios ni son gnósticos ni son ateos, porque ellos creen en Dios. Fueron creados allá en la presencia de Dios, conocen a Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. ¿Se recuerda? En todas las personas endemoniadas que se manifestaron a Jesús, siempre le dijeron: ¿qué quieres, Hijo del Dios Altísimo, con nosotros? Porque ellos conocen, creen en Dios, creen en Jesús. El problema es su obrar. El diablo no vino sino para matar, para robar y para destruir. Y cuando se habla de diablo, se habla de toda su pacotilla. O sea, todo su equipo de demonios que se trajo, que son ángeles caídos, espíritus inteligentes, que conocen a Dios, conocen a Jesús, tienen temor de Él, y cuando ven a Dios o el obrar de Dios, ellos tiemblan. Se puede, como cristianos, practicar una fe satánica, ¿sí? Creer en Dios, tener temor de Dios, pero cuando tengo que defenderme, me defiendo yo. Pero cuando tengo que obrar, obro yo. Y a mí no me importa, yo no me voy a dejar de nadie. Ay, hermanitos,
Eso no es fe salvadora. Eso es fe satánica, diabólica. Me decía un alumno cuando daba clases en el discipulado: pastor, ¿cómo puedo comportarme cuando me desafían o cuando me golpean? ¿Ha visto que hay técnicas, verdad? Cuente hasta 10. Y usted cuando iba por 9 los mataron del último golpe. Y hay cosas que la gente dice. Y yo me recuerdo que me le quedé viendo al hermano y le dije: yo creo que no hay ningún manual. Simple y sencillamente la Biblia dice que si tú vives para Dios, el Espíritu Santo está contigo. Y solo Él sabe cómo tomará el control de nosotros para que nosotros no accionemos. Y algunas veces yo lo tomaba de ejemplo, lo que a mí me sucedió una vez. Y de repente alguien no sabe, pero yo me compré mi machete. Los tengo allá en el refugio. Cuidado cuando estoy allá. Pues sé manejar bien el machete. Pero lo compré. Pero lo compré porque nosotros realizamos bautismos en el río. Y cuando llegamos al río había que limpiar y para chapear ahí. Pero por si acaso lo meto debajo del asiento del furgón. No para pegarle a nadie. O sea, yo pensando, razonando, yo no lo tengo para... No, pastor no va a golpear a nadie con el machete. Pero si veo un peligro, yo lo voy a sacar para enseñárselo, nada más. Tal vez me tienen miedo. Y lo tenía ahí. Bueno, me sucedió, viniendo del bautismo, le hago el sorpaso a una máquina. Y se molestó. Llegamos al semáforo y el tipo se baja. Yo voy con los vidrios abiertos. Y el tipo se baja y me agarra por la ventana. Pa. Me pegó. A mí. A José Zúñiga. Los hermanos abrieron venían 8 hombres conmigo ahí, hombres valientes, ya no están acá. Pero se bajaron, de verdad me dio carnales esto, porque yo me quedé ahí. Y estos se bajaron: pastor, ¿qué hacemos? Yo no me recuerdo si hablé o qué cosa. Y luego se puso verde el semáforo, ellos se suben y vamos. Como a la media hora, a la hora, yo caí en sí. Sí, hoy que me recuerdo me pegaron, ¿no? ¿Y el machete? ¿Quién tomó la placa del vehículo? Nadie. Pero la cosa curiosa es, hermanos, que no me dolieron los golpes y no pude reaccionar. Porque si yo, imagínense, si hubiera reaccionado, hermano, me bajo con ese machete ahí, todas cosas del diablo. Pero cuando usted vive con el temor de Dios, el Espíritu Santo va a tomar el control de su accionar y Él es el que va a determinar que usted no se defienda. Y yo le cuento esa anécdota, ¿por qué? Porque le repito, no me acordé ni del machete ni de nada, ni me dolieron los golpes. Y yo creo que me pegó fuerte el hombre. Pues me agarró por la ventana a mano abierta. Yo ni me defendí, no sé, me habrá dado 3, 4 golpes. Sí, en la cara. Si imagínense que no me podía defender, yo le abría esa puerta y lo tiraba por allá. Yo había visto recién un drama ahí por la carretera porque no sé qué había hecho un vehículo, va adelante y cuando se para en el semáforo, antes de lo que me aconteció a mí, se bajan los tipos del vehículo y van a quererle pegar al del carro adelante. El hombre subió los vidrios, metió llave y ¿sabe lo que hizo él? Metió retroceso y como aquellos vieron los vidrios cerrados no lo podían tocar, metió retroceso y ¡bum! Le pegó al carro de atrás y agarró su teléfono y llamó a la policía. Y yo dije, qué buena actitud esa, ¿no? Está bien hacerlo, ¿eh? Entonces hay un montón de cosas humanamente. ¿Cómo podemos dar un consejo? Decir, hermano, reaccione así, cruce las manos, amárrese, cuente hasta 10. No, hermano, si le está doliendo, usted no va a llegar ni a 5. Tiene que haber
una reacción del Espíritu de Dios en su vida, una protección. Por eso es que cuando hablamos de los mártires y de los hombres que murieron en la fe, cómo sufrieron toda esa tortura, ese maltrato, y lo vivieron como que si no lo sentían. Dice que los sacaban de sus calabozos y ellos venían contentos, como que si los llevaban a darles un premio. Y los arrastraban, los maltrataban y no negaban al Señor. Tuvo que haber un intervento de Dios en cada vida para que estos hombres no reaccionaran. Imagínense Pablo y Silas, pues. Hermano, yo preso en el calabozo de más adentro, el Espíritu Santo cae, se me abren las puertas, se rompen las cadenas. Mire, patas, ¿para qué te quiero? O sea, salgo corriendo a que se quede quien se quiera quedar. Pablo y Silas no solamente se quedaron ellos, sino que le dijeron a los presos, shh. Había pena de muerte para el carcelero que se le escapaba un reo. Imagínense hasta dónde llega el amor de Dios. Y aparte de eso, entender el obrar de Dios, porque Pablo de una u otra manera percibía que ahí iba a suceder algo, y se convirtió el carcelero con toda su familia. Pero ¿y si él se hubiera corrido? Lo mataban a él, mataban a todos los presos. Posiblemente les mataban a ellos porque los alcanzaban que iban escapados por allá. Pero ¿qué es lo que les da la capacidad de quedarse ahí, de tener el control? Dios. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo reaccionar? Se necesita, para ser valiente, para ser mártir en Cristo, se necesita que esa relación con Dios esté vigente, que no sea muerta. Que no solo aparezcamos los domingos para decir que yo soy cristiano y ya me canté 2 alabanzas, no. Andar con los audífonos en la oreja, escuchando siempre música, y después cuando hay la oportunidad de accionar hago cosas malas. No sirve de nada. Se necesita razonar y saber esto puedo y esto no puedo. Mire que los hábitos malos son los más duros de dejar. Es difícil. Digan lo que digan. Usted va a ver a un salvadoreño sentado a la mesa con una Coca-Cola de 2 litros todos los días. Todos los días. Si puede ser desayuno, almuerzo y cena, la Coca-Cola ahí, de esas gordas, bien heladitas. Y dígale usted que eso es dañino. Bájele el video de YouTube y vea cómo lavan los baños y lavan las piezas de los motores. Y ellos dicen, uy, qué dañino eso. Pero a la hora de comer, ahí está la Coca-Cola. O el café, o el té, o los alimentos que nos dañan, el ají. O sea, todas las cosas que nos dañan, que nos digan que eso es malo, hermanos. El problema es que hay un hábito y es difícil decir, ¿sabe qué? De hoy en adelante he determinado que voy a dejar esto y esto. Solo cuando se va al dietólogo. Por eso es que yo creo que se inventan algunas enfermedades para que la gente cumpla la dieta. Porque te quedan tantos días de vida, tú eliges qué vas a comer. Y ahí sí ya vienen con una dieta. Ay, zucchini, zanahoria, papa. Ay, hoy sí me voy a morir de hambre. No, hoy vas a estar mejor. Sí puede comer arroz, pero 10 granos. Ay, dice, ¿y cómo voy a sobrevivir? Eso está comprobado que le sustenta. ¿Se recuerda? Yo le contaba también que mi papá me compraba vitamina, se llamaba bacaolinita para niños. Es un jarabe dulce, ¿verdad? Vitamina bacaolinita, vitamina C, no sé qué cosa era eso. Pero como uno de niño se le olvida los horarios de todo, ¿no? Y era dulce como jarabe. ¿Usted cree que yo usaba cuchara? No, yo agarraba, así era el frasquito, a la mitad de una vez. Y me decía, todo eso te has tomado para que me haga más efecto. Porque uno cree que entre más toma,
más efecto le hace. No es verdad. El dolor, la enfermedad tiene una dosis que necesita para ser atacada, ¿verdad? Es como la alimentación en el cuerpo tiene una dosis. De ahí todo lo demás que comamos es gula y es desperdicio, porque el cuerpo no lo logra. ¿Ha visto cómo nos levantamos después del almuerzo? Ay. Un café para digerir. Si hubiéramos comido con medida, no necesitaba café. Y no es verdad que el café nos va a ayudar a digerir. No, hermano, el aparato digestivo está bloqueado. ¿Y sabe lo que va a hacer? Mandar eso al intestino y que vaya a la letrina por el cuerpo. Ya agarró lo que necesitaba, basta. Entonces, es difícil todas estas cosas, pero son hábitos que nos cuestan dejarlo. Ahora, yo le hablo de cosas normales que acontecen en nuestra vida, hábitos que sería fácil dejar. Imaginémonos en la vida espiritual. ¿Cómo dejar esas malas costumbres? ¿Cómo dejar esas cosas que nadie me supervisa, que nadie me controla, que solamente tiene que ser el Espíritu Santo, que es el que me da el toque, porque dice que Él es el que nos avisa? Y si perdemos esa relación con Dios, ¿quién nos va a avisar? ¿El pastor? Por eso es que la gente, nadie me llama, nadie me invitó, hasta que caí, hasta que me fui. No, porque no tiene que ser otra persona solamente a motivarte, tiene que ser tu relación con Dios. Si se mantiene una buena relación con Dios, entonces vamos a tener el control. El Espíritu Santo nos dice cómo reaccionar, redarguye. Y esa es la vida de fe. Esa es la vida que tenemos que tener. Entonces los demonios creen y tiemblan. Y le dije, no son gnósticos ni ateos. Y conocen a Dios mejor que nosotros. Y creen en Jesús más que nosotros. Tienen miedo, se muerden la lengua cuando Él está ahí presente. Todos los endemoniados en el tiempo de Jesús cayeron temblando, los demonios. ¿Qué traes contra nosotros? Las personas, los cuerpos donde ellos se habían metido, caían por el piso y querían escapar, y Jesús les decía, fuera, porque tiemblan a la presencia de Dios. Nosotros hablamos mucho del temor de Dios, pero de temor a veces no conocemos ni el significado, porque el temor viene puesto en práctica cuando está el desafío. Ahí necesitamos ser buenos cristianos. Cuando encontraste aquellos 100 euros por ahí botados barriendo, y tú sabes que esos son de tu jefe porque están en su casa. No, pero ya no han de saber de ello. No, a veces te lo ponen hasta por prueba. Cuando tengo la oportunidad de mentir, pero sé que no debo mentir, debo decir la verdad. ¿Sabe cuánto testimonio de personas que se convirtieron? Leyendo el libro de David Wilkerson, La cruz y el puñal, encontramos una variedad de testimonios. Ex drogadictos que se convirtieron ladrones, delincuentes, pandilleros. Y lo más curioso, narraba David Wilkerson, narra en su libro, que lo más curioso es que venían a sentarse y a hablar con él y le decían, por favor, lléveme a la policía, porque no puedo dormir, no puedo sacarme el peso de acá, necesito declarar, yo he matado 5 personas. Y David Wilkerson narra y dice, pero ¿estás seguro? Y él tenía que llevarlos al comando de policía y decían, no lo está usted obligando que haga. Él decía, no, ellos quieren testificar, ellos quieren contar, quieren sacarse eso. Y la policía les escuchaba y decía, ¿se recuerdan del asalto que hubo en tal banco? Sí, bueno, yo maté 2 ahí. ¿Se recuerdan del otro? Sí, yo maté 1 ahí. ¿Se recuerdan de hace 10 años esto? Bueno, yo lo maté. Y lo curioso es que cuando la policía iba al historial y a indagar, decían, no hay nadie quien te acuse. Eres libre. Pero cuando esos jóvenes salían del comisariato de la policía y habían, hermano, declarado todo,
sentían una paz y una tranquilidad. Pero ¿qué es lo que te lleva a confesar eso? Es el Espíritu de Dios. Por eso es que cuando en las iglesias todo el mundo está confesando su pecado, es el Espíritu de Dios que está operando. Y eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque Dios está operando. A veces podemos decir, pero qué tanto pecado, pero es peor, que siempre va a estar y va a estar escondido. Y qué bueno cuando el Espíritu de Dios opera en la vida de las personas por una prédica, por una oración, por un canto, pero Dios está obrando para que esa persona sea libre. Y claro que lo hacen porque no van a poder, porque cuando la persona determina tener relación con Dios, el Espíritu de Dios pone el peso de la confesión, porque dice que aquel que confiesa su pecado prospera, y el que no lo hace no prospera, y aunque esté intentando buscar, no prospera, porque se necesita confesar. Eso es duro, eso es vergonzoso, eso trae problemas, trae disciplinas, pero todo eso no importa con tal de que la persona tenga paz y restaure su relación con Dios. Amén. Entonces veamos, hermanos, verdad que los demonios creen, tiemblan, pero eso no les puede salvar. Y eso quiere decir que nosotros podemos conocer a Dios, podemos creer en Dios, podemos tener temor a Dios, pero si nuestra fe no tiene un obrar que sea justo, eso no nos va a salvar. Necesitamos aplicar la fe viva, la fe verdadera, la fe poderosa, que resulta en un cambio de vida, que es lo que Santiago nos enseña en los últimos versículos, el 21 al 26. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, es justificado por las obras. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces estos versículos nos hablan de una fe, de un obrar eficaz, una fe viva que queda al descubierto. Preguntando por verdaderos cristianos, un hombre que iba en busca de ellos le preguntó a un anciano: ¿dónde puedo encontrar una verdadera iglesia con verdaderos cristianos? Y él le dijo: bueno, no tengo idea, creo que no existe, pero si la encuentras te doy un consejo. Y le dijo que no entres en ella porque la vas a dañar. Y si buscas verdaderos cristianos, le dijo, sigue caminando, porque donde ellos pasan siempre dejan huellas. Y las huellas es el obrar. Nosotros no somos bravos, no somos fuertes porque venimos a la iglesia. No, tiene que ver, hermano, nuestro cambio de vida. El evangelio nos cambió. Y hoy nosotros vivimos ese cambio de vida. Y queremos compartirlo. Tanto así que abarcamos muchas áreas. ¿Por qué? Porque eso nos lleva hasta la práctica de la evangelización. Porque la evangelización es querer compartir con otros lo que yo estoy viviendo. Le contamos nuestras experiencias a los demás, porque todo mundo quiere decirle a otro mendigo dónde encontrar pan. Si nosotros no comunicamos esa buena nueva, quiere decir que nosotros no estamos recibiendo o comiendo de esas buenas nuevas de Jesús. Pero si un cristiano vive con relación con Dios, todos los días tiene experiencias nuevas y quiere contárselo a otro.
Quieres que tu papá cambie, quieres que tu mamá cambie, quieres que tus hijos cambien, quieres que tu vecino cambie, hasta la suegra debe cambiar. Porque te estás dando cuenta que eso es bueno, eso es poderoso, eso ha ocasionado un efecto en tu vida para bien. Y ese es el evangelio del Señor. Entonces hay hombres de fe que la Biblia nos menciona, y vamos a basarnos al menos en uno. Y tenemos a Ruth. Bueno, el libro de Ruth nos habla de esta mujer que era leal y que era devota. Siguió a su suegra y aprendió a convivir con un pueblo que no era su pueblo. En la mañana hablamos de Rahab, que expuso su vida a esconder a estos hombres. Estando escondida en su casa, llegaron soldados de su nación y le dijeron: ¿dónde están? Ella dijo: no están, ellos ya se fueron por otro lado. Y dice que le fue contado por justicia. Acá tenemos a otra mujer que se enamora del Dios de Noemí. Y cuando ella le dice que se quede, ella responde: no te voy a dejar. Tu Dios va a ser mi Dios y tu pueblo va a ser mi pueblo. No te dejo. Porque la fe tiene un obrar. Mire qué lindo cómo podemos convivir. Me decía un hermano hoy que vino, me dice: pastor, sin intención de ofenderlo, yo creí que usted era peruano. Y yo le dije: ¿por qué me vas a ofender? Porque soy peruano. Imagínense hasta dónde somos los cristianos. No se vaya a ofender si le digo salvadoreño. ¿Y qué? ¿Que son demonios o qué? Si alguien me tiene de peruano, yo soy peruano. Si alguien me tiene de ecuatoriano, soy ecuatoriano. Si alguien me tiene de salvadoreño, soy salvadoreño. Solo yo sé que soy italiano, basta. Pero tenemos estas mentalidades, hermano, de que qué país es mejor, qué raza es mejor, qué cultura es mejor. ¿Qué cultura ni qué nada? Somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Y debemos aprender a convivir. Tu Dios será mi Dios. O sea, el Dios de los peruanos es el Dios de los salvadoreños. Mire qué grande este Dios, que quiere a los salvadoreños también. No debería quererlos, pero nos quiere también a nosotros. Y se acordó de los ecuatorianos también, rusos, ucranianos, nigerianos, africanos. Dios no tiene frontera. Este amor de Dios no conoce frontera, no conoce raza. Somos los humanos los complicados. Somos nosotros que hacemos división. Somos nosotros los racistas. Dios no. El amor de Dios trasciende toda frontera. Y cuando le conocemos, ese amor también funciona en nosotros. Y debemos aprender a vivir. Si yo no quiero convivir con una persona que no es de mi misma nación, de mi misma cultura, entonces no debo aceptar su Dios. El Dios de Israel es el Dios nuestro. El Dios mío es el Dios suyo. Y si usted quiere a mi Dios, debe quererme a mí. Y si yo quiero a su Dios, yo debo quererlo a usted. El Señor nos ayuda a soportar. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Usted cree que el pastor se la pasa pensando: hoy voy a atacar a los peruanos? No, mi preocupación es cuando no vienen y están las sillas vacías. Que vengan más peruanos, que vengan más ecuatorianos, que venga quien quiera venir, pues. Lo importante es que reciban el mensaje de nuestro Dios, que amen a nuestro Dios, que le sirvan a nuestro Dios y que aprendan a convivir, que es la cosa más complicada, el convivir juntos. Por eso Dios nos dio este sistema de iglesia, que es muy diferente a otras comunidades y en otros países. Tenemos un comedor
donde de vez en cuando o todos los domingos quédese a comer. Porque no se queda solamente a comer, sino que puede compartir con las demás culturas. Siempre esperamos que cocine nuestro plato favorito. Las hermanas de la cocina tienen que estar viendo qué es lo que más les gusta. Nosotros deberíamos aceptar lo que está cocinado ahí, sea de donde sea. Lo importante es que son alimentos santos, porque han sido elaborados acá en la iglesia del Señor, con mucho amor, aunque con poco sabor, no, con sabor también. Esa gente de la cocina creo que trabaja más consagrada que nosotros acá arriba. Pues yo me paso por ahí, a veces los encuentro orando: Señor, bendice la joya, Señor, bendice los sartenes, Señor, bendice acá el ajo, la cebolla acá, que no sean nuestras manos, que sea, siempre le tiran la culpa a Dios, que seas tú cocinando, Señor. ¿Usted cree que es fácil cocinar para 100 personas cuando nunca lo ha hecho? No, todas las hermanas pueden ser muy buenas para preparar alimentos, pero para la familia, no para cantidades. ¿Y quién le ayuda? El Señor. Usted las ve salir ahí con el plato a servirle, con los pelos parados y todas asustadas, porque están desesperadas si eso les va a alcanzar, si le va a gustar a la gente o no. ¿Y quién lo hizo posible? La oración. Les ayuda para que no olviden nada de los ingredientes y le den la sazón y todo. Está siempre el Señor ahí. Y es parte de que nosotros deberíamos participar. Qué bueno esto, ¿no? No, si son pupusas de salvadoreños, sí, hermano. Es rico. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, a pesar de lo que pueda venir. Y cuando usted decide eso, todo le va bien, porque allí estaba vos esperando a Ruth con dinero, y ella llegó a trabajar a los campos de ahí de Moab a recoger las espigas que quedaban, y un día salió este hombre adinerado esperando su idónea y dijo: ¿y quién es esa mujer? Ya le contaron, tráigala para acá. Se casó con ella. Dios es bueno, póngase de pie. Pero la fe tiene estos dos elementos, que es el concepto que tenemos que llevarnos claro. No es solamente creer, sino que se puede reflejar solamente a través del obrar entre las demás personas, entre los hermanos. Podíamos seguir hablando de Josué. La fe lleva a Josué a ser un estratega militar. Preparó un gran ejército para conquistar toda la tierra que tenía que entregar por heredad al pueblo, porque la fe te lleva a accionar. Entonces no puede haber un cristiano que solo piense en congregarse y luego irse a su casa y vivir su vida normal. La fe te tiene que llevar a accionar. Dios te equipa, Dios te da ideas. Lo único que hizo Josué fue escuchar a Dios y escuchar las estrategias de Dios. Pero luego él preparó el ejército, lo formó y le dijo: Dios ha hecho esto, dicho esto. Y así reconquistó toda la tierra que había sido prometida a Israel y que tenía que dársela por heredad. No es fácil ir a la guerra, no es fácil pelear batallas, dormir en las montañas, que te lluevan balas en la oscuridad, en aquel tiempo flechas o pedradas, lo que fuera. Todo tipo de arma en cualquier época siempre ha sido un arma que asesina personas, y no pienso que nadie quiere morir. ¿Y qué es lo que te da la valentía? Es la fe. Es que tú le has creído a Dios. Pero no podemos
ser personas que no producimos. La fe te lleva a dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos que quedan demostrado que tú amas al Señor y que ha cambiado tu vida. Daniel, por ejemplo, que decidió no contaminarse, serle leal y fiel a Dios. Eso tiene que ver con accionar. Decidió no sentarse a la mesa del rey. Tampoco decidió obedecer los decretos del rey. Se recuerdan que salió un decreto que no se debía orar. Daniel dijo: no, yo no puedo negociar. El diablo siempre está sacando decretos, diciendo cosas para negociar. Jesús dijo: si permaneces en mi palabra, entonces serás mi verdadero discípulo. Daniel dijo: no voy a negociar, seguiré orando, abriré la ventana y seguiré orando, a pesar de que hay un decreto que todo aquel que ore a un Dios desconocido tiene que ser penado. Él siguió ahí. ¿Murió Daniel por eso? No, porque Dios es fiel. Dios es fiel, pero necesita ver hombres y mujeres que entiendan que han sido equipados para caminar en la vida y demostrar que este evangelio es poderoso para cambiar a las personas. Cierre sus ojos.